Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la charla. Hoy voy a contar una historia un poco autorreferencial, pero que espero que les sirva, no sé, como inspiración o por lo menos que saquen algo productivo de estos 30 minutos que voy a estar hablando como un loro. Eh, Primero que nada me quiero presentar, mi nombre es Facundo Giuliani, trabajo como Developer Relations Engineer en una empresa que se llama Storyblock, que originalmente se fundó en Austria. Después voy a contar un poquito sobre esto. Soy de Buenos Aires, Argentina, vivo en Buenos Aires, Argentina. Soy ingeniero en sistemas, estudié en la Universidad Tecnológica Nacional. También soy OutZero Ambassador, Prisma Ambassador y Cloudinary Media Developer Expert. Si esto no les suena, también lo voy a mencionar en la charla, así que después vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero bueno, por lo pronto quiero comentar estos titulitos y diplomas, por así decirlo. Si se quieren contactar conmigo, mi cuenta en Twitter es Facundo Zurdo y si no tengo mi sitio web que es fgiuliani.com. Ahí me escriben sobre lo que se les ocurra. Pero bueno, vamos a arrancar. Como toda historia tiene un comienzo, voy a intentar hacerlo lo más dinámico y rápido posible y no aburrir como el abuelo Simpson en su momento. Pero hace ya unos cuantos años, diría casi 15 aproximadamente, en la secundaria yo estudiaba cuestiones relacionadas con la programación, con la tecnología. Era un secundario, un polimodal se llamaba en ese momento, orientado a la informática, en el que me enseñaron a programar, entre otras cosas, y eso me gustó tanto que después me terminé yendo a inscribir a la Universidad Tecnológica Nacional, a la Regional de Buenos Aires, la ciudad donde vivía en ese momento, para estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas. Quiero aclarar que estamos hablando hace 15 años, más o menos, atrás. Ese era como el camino a seguir en ese momento, o era el camino más tradicional, por así decirlo. Si se querían dedicar a lo que era la tecnología o la programación, no es que era requisito tener un título universitario, pero era como lo que se estilaba, o por lo menos lo que recomendaban. Y bueno, todo el bagaje personal que venía por detrás de vas a terminar la escuela secundaria y bueno, tenés que seguir estudiando en la universidad. Así que eso es lo que hice. En paralelo, cuando tenía 18 años, por medio de la bolsa de trabajo de la facultad, pude conseguir un trabajo que, bueno, era una pasantía de algunas horas al día, unas 4 o 5 horas eran en ese momento, pero me servía a mí para ganar experiencia, para aprender cosas que quizás no aprendía con la educación formal que me daba la facultad, por así decirlo, y trabajaba en un lenguaje de programación que quizás no sepan de qué estoy hablando, pero se llamaba Visual Basic 6. En ese momento era la mejor herramienta que teníamos, por así decirlo, para hacer aplicaciones de escritorio y que funcionen en Windows. Era lo que yo sabía manejar porque lo había visto en la escuela secundaria, entonces al momento de ir a buscar un trabajo pude presentar algún tipo de experiencia previa con este lenguaje de programación, con esta tecnología, y empezar así una pasantía, por así decirlo, a dar mis primeros pasos en el mundo de la programación. Lo cierto es que incluso en ese momento esa tecnología ya era vieja. Estamos hablando de que esta tecnología debe haber salido en los 90, por ejemplo. Y en la facultad, bueno, en particular voy a hablar de mi caso, no sé en general, pero los lenguajes de programación, las tecnologías o las metodologías que enseñaban quizás no eran como la última ola o lo último en el mercado, o lo último que se estaba viendo. Entonces yo en ese momento disfrutaba hacer algo que era ir a encuentros, la gran mayoría eran en persona en ese momento, por no decir todos, encuentros que hacían en empresas que organizaban distintas comunidades, muchas comunidades que hay en todo el país. Bueno, yo más que nada me relacionaba con comunidades de Buenos Aires, pero íbamos a las oficinas de distintas empresas a escuchar a gente que espontáneamente decidía dar charlas sobre cierta tecnología, cierto caso de uso con el que se topó en ese momento, cierto problema que tuvo y cómo lo solucionó, o algo interesante o algo bueno que vio el fin de semana y le interesó compartirlo con los demás. Y yo disfrutaba mucho eso, porque primero aprendía cosas que quizás eran un poco más novedosas o herramientas más modernas que las que usaba en el trabajo, pero por otro lado, porque también conocía a gente de mi rubro o del rubro en el que yo trabajaba, y intercambiaba ideas, hacía contactos.
de alguna manera veía cómo gente que quizás no necesariamente tenía una formación docente, ni mucho menos, se animaba a explicar un tema, y la verdad es que era muy, muy motivador en ese momento. Yo realmente lo disfrutaba. Lo que tenía de bueno es que, bueno, pasé por distintos trabajos durante todos estos años, todos relacionados con la tecnología y la programación, pero en ese momento yo trabajaba de manera presencial. En particular, en mi caso, y creo que era el grueso o el general en su momento, no estaba muy fomentada la idea de trabajar desde un lugar que no sea una oficina. En mi caso en particular me ha tocado trabajar en empresas chicas y empresas grandes, me ha tocado ir bien vestido, con un pantalón de vestir, zapatos y camisa a una oficina, para no verle la cara a ninguna persona, claramente, para estar enfrente de una computadora 8 horas, pero bueno, era lo que se estilaba en ese momento. Yo soy de Buenos Aires, pero vivo en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, así que para llegar a esa oficina en la zona céntrica de la ciudad me tenía que tomar un tren, un colectivo, un subterráneo, eh, algo que se transformaba en 1 hora y 20 minutos de viaje para ir y para volver de la oficina. Si me están viendo desde otro país que no sea Argentina, sepan entender que en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires en particular, e imagino que debe pasar en las grandes ciudades de todos los países, en lo que son las horas pico, que nosotros llamamos, eso se puede llegar a transformar en más tiempo porque hay un accidente de tránsito, hay un problema con el tren, un problema con el subterráneo, tarda más, hay demora, viene súper apretado, entonces no podés entrar porque hay un montón de gente ya. Y bueno, era el medio de transporte que tenía que usar porque vivía lejos de la gran mayoría de las oficinas y de las empresas del rubro en particular al que yo me dedicaba, que era la programación y la tecnología. Pero bueno, esto era como la regla general, o sea, le tocaba a todos hacerlo. Entonces, bueno, uno lo aceptaba. Pero lo cierto es que esto traía aparejado otro tanto de cosas. Primero, el hecho de trasladarse y viajar todo este tiempo genera un cansancio y un estrés eh, adicional al trabajo, ¿no? O sea, intentar viajar cruzando los dedos para que no pase nada al llegar a la oficina y que el tiempo de llegada a la oficina sea mayor o que haya un problema con el tren o con el colectivo, o no sé, por ejemplo, viajar en verano con todas las condiciones que eso significa, con las miles de personas que viajan al mismo horario en el transporte público, genera un cansancio físico y mental que nada tiene que ver con la tarea que vamos a desarrollar después de todo eso, 8 horas adentro de una oficina. Ni hablar, bueno, que cada uno llega a su casa súper extenuado, con ganas de no hacer nada, después de sufrir la misma experiencia al salir de la oficina. Y no solo eso, sino que para vivir toda esta experiencia extrema hay que pagar, o sea, trasladarse a una zona donde está la oficina en la que trabajamos conlleva un costo de dinero. También conlleva un gasto, un costo, el hecho de tener que almorzar en un lugar que no sea tu casa o almorzar en una condición que quizás no sea la que vos estás decidiendo y tener que almorzar en un restaurante o ir a comprar a algún lugar, etcétera, etcétera. Trae todos costos aparejados que quizás, no quiero spoilear en la charla, pero si trabajaras desde tu casa no no los tendrías. Y por otro lado, bueno, ni hablar de la cantidad de tiempo que se consume en una actividad que si se la dieran a elegir una persona, nunca la elegiría antes que hacer cualquier otra cosa, como por ejemplo, no sé, leer un libro, aprender una tecnología o, no sé, tirarse al sillón a mirar una serie en Netflix, ¿no? Entonces, después de varios años de trabajar con este circuito, vamos a llamarlo, me surgió una posibilidad, gracias a un amigo, de empezar a trabajar de manera remota para una empresa de Estados Unidos. O sea, trabajar desde Buenos Aires directamente para la empresa de Estados Unidos, sin ninguna oficina acá. Entonces, ahora quiero hacer un parate, por así decirlo, porque quiero marcar la diferencia entre lo que es el trabajo remoto y el home office. Hay empresas que ofrecen home office, que lo que significa es trabajar desde tu casa, pero las empresas siguen teniendo una oficina a la cual eventualmente hacen ir a los empleados. O quizás no hay una obligación de cantidad de días mínima a lo que vayan y etcétera. Pero la diferencia con el trabajo remoto es que
Si yo trabajo de manera remota, no importa en qué lugar estoy, sinceramente. No importa si estoy cerca, si estoy lejos de esa oficina, si trabajo en otra ciudad, en otra provincia, en otro país en el que está radicado la empresa. Entonces, a mí esta experiencia me gustó mucho porque de repente me encontré trabajando en mi casa, en la comodidad de mi casa, escuchando música, mucho más enfocado en lo que estaba haciendo, sin tener que viajar de nuevo en el tren, en el subterráneo o en el colectivo, eh, abarrotado de gente en horarios pico. Y bueno, acompañado de mis mascotas, la imagen que estoy mostrando tiene un perro, yo tengo 2 gatos, pero bueno, la idea se entiende. Y trabajando desde la ciudad de Buenos Aires para una ciudad en Texas, una empresa con oficina en Texas, a unos 10.000 kilómetros, o sea, si quisiera ir a la oficina no tenía chance, claro está, ¿no? Pero con esta metodología de trabajo empecé a notar que yo estaba más enfocado en las tareas que hacía en mi casa, porque quizás no tenía otras distracciones, o quizás estaba con más energías para hacerlo, ni hablar del tiempo que me ahorraba, lo que ya mencioné antes, y lo usé para todos los ejemplos que di antes, sumado a, claramente, despertarme más tarde y no tener que madrugar para viajar, ¿no? Y después, bueno, el hecho de terminar de trabajar y una vez que terminé de trabajar, no tener que preocuparme en volver a mi casa y aprovechar ese tiempo en juntarme con amigos a tomar una cerveza, jugar al fútbol, hacer actividad física, mirar una película en Netflix, lo que sea. Tiempo que yo no tenía que ocupar obligadamente en pasarlo arriba de un medio de transporte. Y después otra de las cosas, o otra de las ventajas que yo veo en el trabajo remoto, es que a mí me encanta viajar, me encanta dar vueltas en lo posible, visitar otras ciudades, visitar otros países, me fascina. Me dio la posibilidad de agarrar mi computadora, ponerla en un bolso y trabajar desde otra ciudad y que la empresa para la que yo trabajo o mi equipo de trabajo, mis compañeros, ni se den cuenta siquiera. Lo he hecho varias veces, no en el último tiempo, pero he viajado a el sur de Argentina, Bariloche, he viajado a Córdoba y me he llevado la computadora en un bolso y he trabajado. Entonces, de alguna manera, quizás después de agotar la cantidad de días de vacaciones que tenía al año, con mi computadora trabajaba desde un hotel quizás, o un café, o no sé, el lugar en el que esté alojándome. Y cuando terminaba de trabajar, salir a recorrer ese lugar, ¿no? Que a mí me parece, bueno, a mí me encanta, cada uno hace lo que le gusta, ¿no? Pero esa es una ventaja que yo le vi al trabajo remoto. Y en paralelo empecé a pensar que las empresas también se estaban viendo beneficiadas por esta metodología de trabajo remota, ¿no? Em, la empresa para la que yo trabajaba en Texas, eh, quizás no sé, lo veía más lejano, por así decirlo, pero la empresa se está ahorrando plata porque quizás al momento de considerar el sueldo del empleado no tiene que considerar, eh, no sé, que el gasto de viaje que vaya a tener el empleado o la comida que tiene que consumir en los restaurantes o lo que sea alrededor de la oficina en la que está, ni hablar del costo de mantener una oficina en una zona céntrica, porque de alguna manera las empresas sitúan sus oficinas en zonas céntricas o zonas de moda o zonas convenientes, vamos a decirlo. Entonces, eran varios gastos que la empresa se está borrando, pero y en paralelo, el empleado no viéndose desgastado por el hecho de tener que viajar a una oficina y trabajando en la comodidad de su casa, etcétera, etcétera, yo considero que de alguna manera los empleados o los trabajadores trabajan más enfocados, trabajan quizás mejor, con menos distracciones, tienen un mejor rendimiento. Ese es mi punto de vista, ¿no? Pero yo me lo puse a analizar, o sea, de alguna manera, con la posibilidad de trabajar remotamente, no me estaba viendo yo solo beneficiado. Me parece que también lo estaba haciendo la empresa. Y también considero que lo estaba haciendo la empresa porque, siguiendo una metodología de trabajo tradicional, por así decirlo, la empresa para la que yo trabajaba en ese momento, que quedaba en la ciudad de Austin, en Texas, se tendría que haber visto limitada a contratar gente que viva en Austin o en sus alrededores o a un tiempo considerable de viaje, ¿no? Y de esta manera, con el trabajo remoto, se puede formar un equipo de trabajo sin importar en qué lugar del mapa están esas personas.
Entonces, se pueden ampliar esas fronteras, se pueden romper los límites geográficos, por así decirlo, y no solo geográficos, culturales también, y formar equipos multidisciplinarios, multiculturales, de gente realmente capacitada, que quizás no tuvo la suerte, vamos a decirlo, de vivir a 40 minutos de donde está la oficina o de donde se fundó la empresa. Y yo creo que este tipo de cosas se notó más o se vio más potenciado con toda la situación que nos tocó vivir en el último año y medio. Estoy hablando de la pandemia del coronavirus, ¿no? Donde ciertas empresas que no ofrecían home office o que no ofrecían la modalidad de trabajo remota a sus empleados, se vieron forzados a hacerlo, porque era eso o que los empleados no trabajen, ¿no? Entonces, panoramas como este de tener una reunión por medio de Zoom con todos los compañeros empezó a ser mucho más común. Compañeros que quizás no necesariamente vivían en la misma ciudad en la que vivía yo. Y también empezó a ser más común el hecho de capacitarse online. Muchos eventos que eran de manera presencial, como por ejemplo las conferencias y los meetups a los que a mí me gustaba asistir, se empezaron a trasladar al mundo virtual. Entonces, de alguna manera, si bien la metodología cambia, y yo quiero dejar en claro que no considero que uno vaya a reemplazar a otro, yo no considero que los eventos virtuales vayan a reemplazar a los presenciales porque cada uno tiene sus características, lo cierto es que, de alguna manera, ciertas conferencias o eventos que eran locales, en su momento, de distintas ciudades del mundo, empezaron a estar disponibles para personas en otros lugares. Entonces, por ejemplo, eventos relativamente chicos en los que antes iban 50 personas en la ciudad de Londres, ahora se daban de manera virtual y una persona desde Buenos Aires podía acceder a ese evento y verse beneficiado de escuchar quizás a un exponente de una cierta materia, una cierta tecnología o un cierto lenguaje de programación, estando a más de 10.000 kilómetros del lugar donde se estaba dando esa charla, ¿no? Y además de todo esto, como que todo se vio potenciado con ciertas comunidades o con ciertas redes sociales, como Twitter, como LinkedIn o Dev.to, o, no sé, comunidades que organizan grupos en plataformas como Discord o Slack, empezaron a permitir que las personas tengan acceso a otra gente, a otras personas, algunas personas muy reconocidas en lo que es la comunidad o el mercado de IT, de tecnología, de programación, y tener acceso a preguntarle cosas, a hablar con ellos, a compartir cosas o de recibir lo que ellos compartían, de consumir el contenido que ellos generaban, de ver charlas que daban en conferencias y en eventos. Y todo esto utilizando redes sociales, ¿no? Entonces, como que de alguna manera a mí me picó el bichito, por así decirlo, me hizo el clic más, o se potenció a partir del año pasado con el tema de la pandemia. Empecé a asistir a muchos eventos virtuales en distintas ciudades del mundo y empecé a conectarme con un montón de gente de distintos lugares del mapa. Empecé a ver qué es lo que compartían, qué es lo que se estilaba a usar, qué tecnologías estaban usando, qué tecnologías salían, qué tecnologías estaban probando. Empecé a ver y a probar proyectos, empecé a probar herramientas, probar lenguajes de programación, cosas que en mi laburo en ese momento, en mi trabajo, perdón, que realizaba para la empresa de Texas, no tenía la posibilidad porque estaba quizás un poco encasillado en usar algunas tecnologías, vamos a llamarlas un poco antiguas. Entonces me empecé a ver muy motivado y seguí conociendo más gente y me seguí comunicando con estas personas, logré contactar con gentes o con referentes de la comunidad, de las que pude aprender un montonazo y ver qué es lo que compartían, y me empecé a capacitar, y la verdad es que un poco me empecé a ver motivado, me empezó a gustar ver cómo toda esta gente escribía artículos, hablaba en eventos, en conferencias, bueno, compartía cosas en Twitter, y los empecé a emular un poco. Empecé a escribir artículos, empecé a hablar, me empecé a capacitar sobre tecnologías que me interesaban o que, no sé, realmente me resultaban, me generaban curiosidad y que no usaba en el trabajo. Y con eso realizaba proyectos de prueba
que después me llevaban a generar contenido y compartir en Twitter, escribir artículos, dar charlas, presentar charlas en eventos, y eventos virtuales, claro, ¿no? Porque todavía estamos en la pandemia. Y así es como llegué a presentarme por primera vez a dar una charla en un evento que casualmente estaba organizado en una ciudad en la que no vivo, que era la Ciudad de México. Tuve la posibilidad de dar esta charla porque me contacté con el organizador del Meetup de Jamstack en México. No quiero entrar en detalles de lo que es el Jamstack porque sería más larga la charla, pero si quieren, después me hablan por las redes sociales y lo podemos hablar. Pero tuve la posibilidad de dar una charla sobre Azure Static Web Apps, que es un producto de Microsoft Azure, en este evento local, por así decirlo, de México, desde la ciudad de Buenos Aires. Todo esto, bueno, en el medio yo mandé propuestas de charlas a un montonazo de eventos y a un montón de conferencias. De muchísimas me rechazaron las propuestas que hice, pero por suerte en otras tanto me aceptaron también y tuve la posibilidad de dar charlas en inglés y en castellano en distintos eventos de distintas comunidades de distintos países. También me pude comunicar con integrantes de distintas compañías como Prisma, Cloudinary o OutZero, que a su vez organizan ciertos programas de sponsoreo, vamos a llamarlo, que nombran a miembros de la comunidad de desarrollo como embajadores. Estos programas de ambassador o embajadores lo que hacen es sponsorear o fomentar que las personas generen contenido relacionado al desarrollo de software con la comunidad. Entonces, lo que hacen es proveerle herramientas o oportunidades o materiales para que la gente pueda generar más y mejor contenido y compartirlo con la comunidad. Eventualmente relacionado con los productos que ellos desarrollan, ¿no? A los que estas empresas se dedican. Entonces, por ejemplo, siendo miembro de estos programas de embajadores, yo he tenido la posibilidad de hablar de manera más cercana con integrantes de distintas compañías de distintos lugares del mundo, hablar con distintos referentes de distintos temas relacionados con la tecnología y con el desarrollo de software. Ni hablar que he recibido vouchers en Amazon para poder comprar libros, para poder comprar materiales, recibí capacitaciones gratuitas, me han enviado hasta equipamiento para que yo pueda dar con mejor calidad las charlas, como un micrófono, una cámara, un monitor. Y todos estos programas me hicieron o me permitieron dar charlas y presentarme en un montón más de eventos y quizás darlos de la mejor manera o mejor preparado, por así decirlo, aunque no sea un requisito. Entonces, bueno, como decía, me presenté, tuve la oportunidad de presentarme en todos estos eventos y en unos cuantos más, dando charlas en español y en inglés relacionadas con distintas temáticas de tecnología que me resultaban interesantes. Y fue hablando con esta gente de los programas de embajadores y asistiendo a estos eventos y hablando con los asistentes y con los speakers de estos eventos que me topé con el concepto de developer relations o relaciones con los desarrolladores, por así decirlo. Y vi que había un montón de gente trabajando en un área que llevaba este nombre con distintos tipos de puestos de trabajo llamados como Developer Advocate o Developer Evangelist o Developer Experience Engineer, o cosas así, todas palabras en inglés rarísimas, ¿no? Perdón si no entienden mucho inglés, pero básicamente el concepto detrás de Developer Relations o del área de Developer Relations es un grupo de trabajo o un equipo de trabajo en una empresa que se dedica generalmente a fabricar un servicio o un producto, de cómo relacionarse con la comunidad de desarrolladores, de cómo hacer que el producto tenga mayor visibilidad, cómo capacitar a los desarrolladores para que trabajen con ese producto o que les resulte una buena idea adoptarlos para los proyectos en los que vayan a trabajar esos desarrolladores, cómo darle más información a estos desarrolladores, cómo miembros de los equipos de Developer Relations presentando charlas en eventos, talleres, workshops, hablando en conferencias, escribiendo artículos,
creando proyectos de integración con otros servicios o con otros productos. Y paralelamente obtener feedback de los desarrolladores en cuestiones que quizás habría que mejorar o habría que agregarle a los productos que desarrollan las empresas. Y la verdad es que esto me hizo empezar a pensar. O sea, todo este tema de hablar en eventos y de generar contenido y de escribir artículos lo hacía en paralelo a mi trabajo del día a día, por así decirlo, en mis 8 horas diarias de programación. Me empezó a picar el bichito y me empezó a gustar más el hecho de escribir artículos, de dar charlas, de relacionarme con otros desarrolladores, de generar contenido y compartir contenido. Y en paralelo voy y me topo con este concepto de Developer Relations y veo que hay empresas que tienen áreas compuestos de este tipo. Y no solo eso, sino que la verdad es que durante estos últimos años la cantidad de puestos de trabajo relacionados con Developer Relations creció un montonazo. Y yo dije, bueno, vamos a ver y vamos a buscar una posibilidad de trabajar para una empresa en un puesto de este tipo. Tuve algunas charlas, algunos acercamientos y a partir de junio de este año, después de varias entrevistas, pude conseguir un trabajo de esto y trabajo de Developer Relations Engineer en una empresa que se llama Storyblock, que la empresa lo que hace es, tiene un producto que es un Headless CMS, un Content Management System, como WordPress o como Drupal o como Joomla, pero headless, o sea, sin la parte de presentación, solo lo que sería la parte del backend y la generación del contenido. No me voy a detener mucho más en hablar de lo que se dedica a la empresa. Si quieren, después lo hablamos en las redes sociales o se contactan conmigo y les cuento un poco más sobre el concepto. Pero lo que quería llegar era la idea de que desde el 1 de junio y hasta ahora, o sea, van casi 3 meses, estoy trabajando en un puesto que no es específicamente un trabajo de desarrollador. O sea, sinceramente, si tengo que ser sincero, estoy codeando, estoy programando bastante poco, sino que la mayor parte del tiempo lo que hago es relacionarme con otros desarrolladores, crear artículos, crear guías, dar charlas, presentar charlas en otros eventos, ver cómo mejorar el producto, crear integraciones con el producto, hacer presentaciones sobre cómo se usa el producto. Y por el momento, sinceramente, me viene gustando mucho. La verdad es que lo vengo disfrutando, es algo muy distinto a lo que hice, la verdad, desde que tengo 18 años, o sea, durante todos estos años fui programador o hice tareas relacionadas muy fuertemente con lo que es la programación. Y haciendo esto no dejo de ser un programador porque tengo que hacer, o sea, creo proyectos, codifico, hago cosas, trabajo en distintas integraciones con otras aplicaciones, pero por otro lado estoy generando contenido que comparto con la comunidad y la verdad es que realmente me gusta mucho y lo disfruto mucho. Aquí es donde termina esta historia autorreferencial. Quiero hacer como un resumen o dejar algunos consejos que a mí me sirvieron o que yo considero que son buenos. No digo que sea la verdad de la milanesa ni que sea la única verdad absoluta, solo consejos de una persona que hizo todo este camino y llegó hasta este lugar para que tengan en cuenta. Quizás uno de los primeros consejos que voy a dar, algunos van a estar relacionados o van a ser similares a los de la charla anterior, pero les recomiendo que aprendan inglés. La verdad es que yo intento y hay mucha gente que hace un laburo enorme para generar contenido y compartir contenido en español para la comunidad de Latinoamérica, como por ejemplo este evento que sinceramente es remarcable, o la comunidad hispanohablante, gente de España también. Pero lo cierto es que viene muy por detrás de la cantidad de contenido y la cantidad de gente del rubro y la cantidad de exponentes de la comunidad que hablan inglés. Por cuestiones de la vida o del mundo, el inglés es algo así, por así decirlo, el idioma universal. O sea, no importa de dónde sea la persona, quizás el idioma común para comunicarse con esa persona sea el inglés. Por poner un ejemplo, la empresa para la que yo trabajo se fundó en Austria. La empresa no tiene oficinas, es remota completamente. O sea, todos los empleados trabajan desde una parte distinta del mundo. Y bueno, los empleados de la empresa viven en 20 países distintos,
dense la idea de la cantidad de idiomas en los que hablan, pero bueno, todos nos comunicamos entre nosotros en inglés. Entonces, mi primera recomendación es, más allá de pensar qué lenguaje de programación van a aprender o qué framework van a aprender a utilizar, si no saben inglés o no se manejan relativamente bien, por favor denle una chance. Otro de los consejos que voy a dar es que investiguen, fíjense qué les gusta, profundicen, no se queden con conceptos superficiales, averigüen más, salgan a ver, no se queden con lo que ven en su trabajo. Hay un montón de cosas, un montón de alternativas, un montón de herramientas que se usan en distintos proyectos de miles de empresas. La verdad es que el desarrollo de software es algo que nos obliga a estar siempre capacitados y siempre actualizados, entonces yo les recomiendo que investiguen, que no paren de investigar y de aprender y de preguntar. Hay un montón de gente dando vueltas, no necesariamente presencial y no necesariamente tienen que ser de nuestra misma ciudad o país, puede ser de cualquier lugar del mundo. Hay un montón de gente que está dispuesta a responder las preguntas y las dudas que se les generen, las consultas que les hagan, los pedidos de opinión y realmente hay gente que quizás consideren que no está tan al alcance o que no está tan disponible y con la mejor de las voluntades va y responde. Entonces, no dejen de preguntar, no dejen de sacarse todas las dudas que tengan, no dejen de pedir consejos. Y quizás un poco relacionado, pero no dejen de hacer eso porque realmente no tienen nada para perder. O sea, es como, quizás suena súper, no sé, esotérico el consejo, ¿no? Pero la verdad es que preguntando, investigando, leyendo, relacionándose con personas, intentando hacer cosas, intentando emprender algún proyecto, la verdad es que no tienen nada que perder. Yo lo que siempre pienso es que el peor escenario en el que en el que puede terminar cierta situación es el escenario actual. O sea, yo puedo, no sé, generar contenido, compartir cosas con la comunidad y lo peor que puede pasar es que, no sé, nadie lo lea o a nadie le interese y yo siga trabajando de la manera en la que estoy trabajando y siga como hasta hoy o siga como en el paso previo a dar ese paso que no me animaba a dar. Entonces, yo creo que no hay nada para perder porque es como que el escenario más pesimista es el escenario actual. Todo lo demás que pueda llegar a pasar es todo ganancia. Ese es mi punto de vista. Quizás peco de optimista, pero se los recomiendo que lo tengan en cuenta. Y también otra cosa que les recomiendo, y relacionada con lo anterior, es que se valoren. Realmente dar el paso, aprender, capacitarse y poder trabajar en cuestiones relacionadas con el desarrollo de software o aprender a manejar cierta herramienta o cierto lenguaje de programación, conlleva un esfuerzo tremendo que la verdad es que no cualquiera lo puede hacer. O sea, uno no se levanta de la noche a la mañana sabiendo programar en JavaScript o utilizando un framework de última generación, por así decirlo. Entonces sepan valorarse también al momento de buscar oportunidades, de buscar trabajos, de hablar con empresas, de hablar con otra gente, de presentarse para dar una charla en un evento. Valórense. Yo sé que el síndrome del impostor está siempre dando vueltas, pero o sea, no tengo la receta para sobrellevarlo, pero la verdad es que hagan lo posible por valorarse y saber que ustedes valen, que lo que saben valen y que lo que hacen vale mucho. Y también compartan, o sea, lo que ustedes saben, hay alguien que no lo sabe todavía porque todavía no llegó a ese punto de la vida o que recién está empezando a dar sus primeros pasos. Entonces, todo lo que ustedes puedan llegar a saber le va a servir a alguien en algún momento de su vida. Entonces, compártanlo porque todos estuvimos en ese lugar en el que estamos dando nuestros primeros pasos y queríamos aprender más cosas. Y siempre son las personas que ya saben algo las que tienen que compartir lo que saben para que otras personas que no lo saben lo aprendan. Entonces yo les recomiendo que una vez que aprenden algo o que se perfeccionan en algo o que descubren algo nuevo e interesante, lo compartan porque le puede servir a otra persona. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado de esta charla. Cualquier duda o consulta que tengan, ahí tienen mis canales de contacto. Facundo Zurdo es mi cuenta de Twitter, fgiuliani.com, mi sitio web. Bueno, espero que se lleven algo que les quede rondando en la cabeza después de esta charla. Muchas gracias por la oportunidad y gracias a los organizadores que sinceramente están haciendo un trabajo enorme con esta conferencia.